misma actitud de adoración, de alabanza, de reverencia, ante Dios recibimos la palabra en esta hermosa tarde. Y recibimos con un fuerte aplauso al pastor William Briceño. Amén. Aleluya. Señor les continúe bendiciendo. Hemos preparados como el ejército de Dios. Estamos listos para recibir una palabra. Bendiciones. Sean bienvenidos los que vienen por primera vez. Esta es su casa. Y bueno, venimos con un corazón dispuesto a escuchar la semilla de la palabra de Dios. Si tiene Biblia, debería tenerla. Tome su Biblia y vamos a declarar nuestra confesión. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia me dice que yo tengo. Yo hoy voy a recibir la semilla incorruptible y que nunca jamás saldré de aquí siendo la misma persona. Porque la palabra que recibimos hoy me transformará, me cambiará y me llevará a ser la persona que debo ser en Cristo Jesús. La Biblia lo dice, yo lo creo y para mí es más que suficiente. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de la carta de Timoteo. La segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Del verso 8 en adelante. ¿Estamos listos? Leemos la palabra en la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura. Por tanto, según de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 12. Dice la palabra de Dios, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu santa palabra. Señor, te pedimos en esta tarde espíritu de sabiduría, de revelación, de consejo, de poder, de fuerza, de temor delante de tu santa palabra y tu santa presencia. Padre, que tu palabra, que es la divina semilla, caiga en el mejor terreno de los corazones, eche la mejor de las raíces, dé el mejor de los frutos, que la fe crezca como nunca antes. Por fe lo pedimos, que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a los corazones, esas cosas que tú tenías preparadas y guardadas para aquellos que te venían a amar
que venimos a hacer nosotros, la recibimos en esta tarde por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y en el nombre de Jesús decimos que está hecho. Amén y amén. Ok, hermanos, vamos a darle como título a esta reflexión, el llamado. Porque aquí en Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y esta palabra me llamó la atención y estuve escudriñando y Dios me dijo que hablara en esta tarde sobre esto. Dice el verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. El llamado. Estamos aquí fue porque un día fuimos llamados. Y todos nosotros tenemos un llamamiento santo. Porque nos llamó, no fue una persona normal, una persona más. No nos llamó una institución, no nos llamó una empresa, no nos llamó el gobierno, no nos llamó unos líderes, no, nos llamó Dios. Dios nos ha llamado a ocupar un lugar en su reino. El llamado es para todos. Todos somos llamados. ¿Llamados a qué? ¿Qué es el llamado? Ser llamado significa ser obediente a la dirección constante, a la dirección de Dios en tu vida. Dios está llamando a cada cristiano a entregar toda su vida a Él y de ese modo llevar gloria a su nombre. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, 14, dice que muchos, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El llamamiento santo, hermano, esto es un llamamiento que es un privilegio, es algo que salió del corazón de Dios. Llamarnos para glorificar su nombre, para servirle, para adorarle y para bendecir el santo nombre de Dios. Nos llamó con un llamamiento santo para que nos apartáramos de donde venimos todos. Todos venimos del mundo, de un mundo perdido, de un mundo lleno de injusticia, de maldad, de pecado. Pero Él nos hizo un llamamiento, porque así sucedió en los tiempos antiguos. Vimos cómo Dios llamó a Adán. Dios llamó a Adán y le dijo que Él fue llamado especialmente para sojuzgar la tierra, para fructificar y multiplicar. Y lo más importante que le dijo Dios a Adán fue para servir. Y para que cultivara ese huerto y cuidara de ese huerto. Lo llamó Dios. Nos creó a su imagen y semejanza, pero Adán tuvo un llamado. Dios nos está llamando desde el vientre de nuestras madres, porque así lo dice la palabra de Dios. Adán fue llamado. Luego Dios llamó a estos hombres, como nos ha llamado a nosotros, llamó a Noé. El llamado de Noé lo tenemos en Génesis capítulo 6, 13 y 14. El Señor llamó y le mandó a Noé a construir un arca en la que su familia y de todo lo que vive, de todo lo que viviera se salvara. Salvar a ellos y a los animales. Génesis 7.1 nos dice que Noé y su familia fueron escogidos para advertir a la gente del diluvio. Todos recordamos el diluvio que pasó. ¿Cuánto tiempo duró Noé en esa arca? Podemos decir que tuvo 1 año, 12 meses. Así lo dice la Escritura, 12 meses y 10 días. Son hombres que Dios llamó en la antigüedad y Dios nos ha llamado y nos ha llamado hasta llegar hasta este tiempo, hasta esta dispensación, hasta este pacto que hizo Dios con el hombre. El otro llamado fue el de Abraham. Llamó Dios a Abraham en Génesis 12, 4, 7. Lo llamó al Señor Abraham. ¿De dónde sacó Dios a Abraham? Abraham era un pagano. Y le habló y sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, de la tierra de Harán, para ir a la tierra de Canaán.
el lugar de Siquén. Imagínense que estaba bien Abraham en su tierra, en Ur de los Caldeos, y le hace el llamamiento a Dios, un llamamiento santo, hermano. Le dice que salga de su tierra y su parentela, y que se venga a una tierra que él le iba a ofrecer ahí cosas buenas, tierra de bendición, que lo iba a multiplicar, que lo iba a enseñorear, iba a hacer cosas grandes con Abraham. Abraham lo que hizo fue obedecer, pero obedeció que el llamado. Él obedeció y hizo un sacrificio desde su tierra, desde Ur de los Caldeos hasta Siquén, que es la tierra de Canaán. Hermanos, ¿saben cuántos kilómetros habían desde Ur de los Caldeos hasta Canaán? 640 kilómetros. Imagínense a Abraham viniendo de una tierra desconocida, una tierra conocida, una tierra desconocida. Abraham no usó bicicleta, no usó transporte, 640 kilómetros. Nosotros podemos ver aquí el 104 Barranquita, la carretera Perijá, Maché Colón. De aquí de Maracaibo a Barranquita hay 104, a la entrada de Barranquita. Si llegamos a Machique, pongamos que es 180 kilómetros. De aquí a Machique es lejos, es retirado. En autobús, en expreso, en carro. ¿Cómo será yendo a pie? Quizás en un camello o un caballo, pero 640 kilómetros caminó Abraham, de donde recibió el llamado de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán. Cuando uno obedece a Dios, hermano, no importa donde uno esté. No importa las circunstancias que nosotros tengamos pasando. Lo importante es escuchar la voz de Dios y obedecer. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae consecuencias. Si obedecemos a Dios, el llamamiento santo, hermano, usted no sabe lo que usted puede esperar de Dios, que es lo mejor. Porque el que le trabaja a Dios, el que le sirve a Dios con un corazón, con un motivo correcto en el corazón, hermano, tiene una buena paga. No es como la paga del hombre. Dios paga con creces y en abundancia. Y Dios no se queda con nada. Cuando tenemos el llamamiento santo y le servimos a Dios de corazón y no le servimos por intereses particulares o por cosas que se nos pueda presentar el camino, nuestras vidas se tuercen y la bendición no puede llegar porque tenemos motivos incorrectos en el corazón. Y así como Abraham, muchos hombres de Dios le sirvieron, pero en el camino se desviaron. Pero es importante escuchar el llamamiento santo que Dios nos hizo. También Dios llamó a Moisés, lo llamó para libertar un pueblo que fue esclavizado durante 430 años en un país, en un imperio, en Egipto. Y de ahí Dios llamó a Moisés para que lo libertara. Y ustedes conocen la historia de cómo Dios llamó a Moisés. El llamado de Josué tuvo un llamado. Dios le ordenó a Moisés que llamara a Josué, porque Josué era valiente y esforzado, y él obedeció. Y así con Samuel. Recuerden a Samuel, el profeta Samuel. Samuel era un niño que estaba con un sacerdote llamado Elí. Se crió ahí en el templo, y de ahí lo llamaba a Dios. El muchacho no escuchaba la voz de Dios, porque no entendía. A veces no entendemos el llamamiento santo que Dios nos hace. No lo entendemos porque venimos a la iglesia por venir, por creer que, bueno, que somos santos y venimos, pero no sabemos el propósito. ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué tú debes congregarte? ¿Por qué es necesario estar escuchando el mensaje de Dios? ¿Cómo Dios habla? ¿Por qué Dios nos puede hablar en la congregación y Dios no nos puede hablar por fuera? Por muchas causales. Pero lo importante de esto es que Josué obedeció el llamamiento santo. Y así, hermano, ustedes ven la historia de Josué y de todos estos hombres. También tenemos el llamamiento de Samuel, que Dios lo llamaba y él iba al sacerdote pensando que era Elí que lo estaba llamando. Pero era Dios que estaba llamando a Samuel desde pequeño. No importa las circunstancias y cómo tú viniste a la iglesia. No importa en qué momento de tu vida hay una transición en tu vida de problemas, de situaciones, necesidades. Mira, lo más importante es dar un paso adelante y decir, si necesito ayuda, necesito la ayuda de Dios.
Y la ayuda de Dios solamente la voy a conseguir no en las religiones, no es en una doctrina, es el Evangelio. El Evangelio es el norte de nuestras vidas. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es la puerta que nos abre el camino a la bendición. Porque sin Evangelio, sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo, nuestras vidas son sorochas, flochas. Nuestras vidas andan por ahí divagando y nuestras vidas no tienen sentido. El sentido a nuestras vidas lo da un poder sobrenatural que viene a través del Hijo amado Jesucristo. Es Jesús que nos hace el llamamiento santo, porque nos llamó Dios desde antes de la fundación del mundo. Y podemos ver también en Saúl, el rey Saúl, primer rey, primer gobernante de la tierra, cómo fue llamado Saúl. David, el rey David, y así el profeta Eliseo. Todos ellos en la Biblia tenemos testimonio de un llamamiento santo. Pero lo importante de esto, hermano, es que tú puedes entender qué es el llamado. ¿Por qué dice el Señor Jesús que todos nosotros somos llamados? ¿Llamados a qué? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Y por qué dice el Señor que pocos son los escogidos? En una iglesia pueden haber 10.000 miembros, pueden haber 500 miembros, pueden haber 100 miembros. Y todos ya están llamados y están dentro de la iglesia. Y es bueno, es mejor estar aquí adentro que estar fuera por ahí brincando y saltando sin dirección. Por lo menos aquí estás a un paso de tomar una dirección. Estás dentro, estás más cerca de llegar a un nuevo nacimiento, a despertar ese don de Dios que está en ti. A abrir los ojos del entendimiento, a tener una noción de lo que es la vida sobrenatural, la vida de Dios, conocer a Dios. Dentro es más fácil que estar afuera. Entonces, ¿por qué dijo Jesús que son pocos los escogidos y muchos son los llamados? Vemos en la palabra de Dios que ahí en Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mire, dentro de los llamados, nosotros tenemos un llamamiento santo. Una cosa es que el llamado, y hay un llamado de parte de Dios, que es a toda la humanidad perdida, y está el llamado a la iglesia. El llamado para toda la humanidad perdida es Dios nos llama, porque sabía Dios que estábamos perdidos, sin esperanza, sin fe y sin amor y sin dirección. Hacíamos todo lo que vemos hacer al mundo cuando estamos en el mundo. Las cosas cambian cuando venimos no es el Evangelio. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos tú y yo. Es la gente que forma parte de la iglesia. El templo es el lugar donde nos reunimos y es allí donde debemos venir a compartir la palabra, porque es aquí donde se enseña, hay un pastor que cuida de las ovejas, que nos da dirección, que nos enseña, y es a través de la dirección divina por la palabra. Pero la iglesia somos tú y yo. Ahora la iglesia viene, hoy somos iglesia, pero antes esta gente no era iglesia. Toda esta gente que le mencioné, que tuvieron un llamamiento santo, no era iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no se había formado, no existía iglesia. Existía Dios y lo conocían así a veracidad, porque Dios hablaba a través de los profetas, por medio del Espíritu Santo hablaba a través de los jueces, de los profetas, de los sacerdotes. Pero hoy en día Dios habla a través de ti y de mí. La palabra, Dios habla. Hay un cambio sobrenatural, hubo algo, un hecatomen desde hace 2000 años para acá, que nuestras vidas son diferentes ahora. Ahora es más fácil, ahora podemos entender y comprender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde van. Esta gente no sabía, no tenían dirección. Todos estos hombres de Dios que están esperando por nosotros, todos estos hombres que valoraron a Dios, que obedecieron a Dios, cometieron errores como todos nosotros, pero ellos obedecieron a Dios y tenían un lineamiento, porque sabían que el llamado de Dios era importante, era un privilegio, el llamamiento santo. Llamado, porque en la iglesia, hermano, una cosa es el llamado y otra cosa es lo escogido. El llamado se contenta con recibir una bendición. El llamado solamente viene, no porque el hecho de que tú no vengas el domingo o viniste hoy y solamente venía los domingos, no vine aquí a condenarte, a juzgarte, pero vine a hablarte de la verdad y de la realidad. El llamado, los llamados se contentan con recibir una bendición. En cambio, el escogido, la persona escogida sabe que es una bendición. No tiene que estar
esperando la bendición. El llamado se conforma con tener salvación. Hermano, Dios nos llamó a la salvación. Ese es el importante, el llamado más importante, que nos llamó a salvarnos. ¿Qué es la salvación? Ustedes saben lo que es la salvación. La salvación es que fuimos sacados de las tinieblas a la luz. Que ahora la salvación es luz. La salvación es libertad. La salvación es entender y conocer y poder, ¿cómo le dijera? Conocer a Dios, entender a Dios, comprender a Dios. Porque cuando no somos salvos, hermano, no comprendemos nada de Dios. Podemos leer la Biblia literalmente, podemos razonarla, podemos caletreárnosla, pero no entendemos a Dios. Pero hoy que entendemos lo que es la salvación, porque la salvación es libertad a que ese espíritu que tuvo por años en prisiones espirituales, que estuvo gobernado por alguien que no era Dios, pues ahora somos libres para escoger el bien. No para andar en nuestras andanzas y andar siempre en el pasado, no. Somos libres para tomar una nueva dirección, para caminar en lo que es la salvación. La salvación es lo clave, para eso fuimos llamados. Pero ahí no queda todo. No es solamente la salvación, soy salvo y ya. No, hay un camino que recorrer. Hay algo más valioso que, bueno, no es que más valioso que la salvación, pero algo que complementa lo que es el llamado de Dios, el llamamiento santo. Nosotros, o sea, los escogidos, compartimos la salvación. Los llamados se conforman con tener salvación. Los llamados buscan los milagros. Los escogidos provocan los milagros. Esta es la diferencia entre ser un llamado y un escogido. El llamado escucha la palabra de Dios. El escogido obedece la palabra de Dios. El llamado se desaniman y se debilitan por tonterías, por cosas y por situaciones y circunstancias. En cambio, el escogido son fuertes y en medio de los problemas, en medio de las pruebas, están llenos del Espíritu Santo. El llamado se deja llevar por las circunstancias. El escogido no. El escogido vive una vida de sobrenatural. Una vida llena del Espíritu Santo. Están llenos del Espíritu Santo. El llamado se esconde del enemigo. El miedo los acorrala, el miedo los sosiega, los aflige. En cambio, el escogido lo enfrenta usando la autoridad de Cristo. El escogido obedece y sabe lo que está escrito ahí en 2 Timoteo 1:7, que dice que Dios no nos dio al escogido, a nosotros, los hijos de Dios, un espíritu de miedo, de cobardía o de temor, sino que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Eso lo sabe el escogido y el escogido lo pone en práctica. En cambio, el llamado tiene miedo todo el tiempo. Tiene miedo a salir, tiene miedo a tomar decisiones, tiene miedo a dar un paso de fe. Eso lo tiene el llamado. Y la gran diferencia entre un llamado y escogido la podemos ver. El llamado se ofende cuando reciben corrección. Cuando el pastor está hablando aquí y está dando una corrección a la iglesia, el que es llamado se ofende, se molesta. Se metió conmigo, está hablando mío, se está metiendo con mi partido, se está metiendo con mi gente, se está metiendo con mi familia. Se ofende por cualquier cosa, pero el escogido no. El escogido traza, el escogido agradece la corrección de Dios. El llamado ama la comodidad de su barca. El llamado es conformista. Quiere estar en la casa, en aire acondicionado, viendo Netflix, viendo esto, y ya soy salvo y listo. No, el escogido no, hermano. El escogido sale a caminar sobre las aguas. Sabe que hay una responsabilidad, que tenemos un compromiso con Dios, no con los hombres. Que el escogido tiene que enfrentar lo que Jesús nos mandó. Primeramente, de amar a Dios y amar al prójimo. Y lo otro es y predicar el Evangelio y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la responsabilidad de un escogido. El llamado es conformista, el llamado está quieto, está inerte, está allí, pero el escogido no, el escogido está activo, es un militante, no es un expectante, es un militante. Entonces, tenemos, hermano, que entender lo que es el llamado escogido, porque el llamado significa que hemos sido invitados a vivir una vida en Cristo, no vivir para nosotros mismos.
Eso es el llamado. Cristo está en nosotros. Y la pregunta es esta: ¿será que yo soy un llamado o un escogido? Todos fuimos invitados a una boda. Todos estamos invitados a la boda del Cordero. El asunto es, ¿te habrá escogido Dios para esa boda? ¿Serás un escogido para estar en las bodas del Cordero? El escogido acepta la invitación sin perjuicio. Hace lo necesario por estar en Cristo. Hace lo posible por venir los martes, por venir los miércoles, por venir los domingos, por inscribirse en el instituto. Eso hace el escogido. El llamado no. El llamado está allí. Va y viene, es un círculo vicioso. No, el escogido tiende a romper con el círculo vicioso. Tiende que sabe que detrás de esa cortina hay algo más. Que detrás de la salvación hay algo mejor, hay algo más para mi vida. No puedo conformarme con la salvación. El llamamiento santo es para todos, pero no todos son escogidos. Hay un llamado de Dios. Dios te está llamando. Dios nos dice en Jeremías capítulo 1, verso 5, le dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Eso lo dice el profeta Isaías, hablando Dios. El profeta Isaías 49, 1 al 5 nos dice: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Venimos al Nuevo Testamento y nos encontramos con Jesús enseñando. Y Jesús enseña esto en Juan capítulo 15, 16. Y nos dice así: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. El llamamiento santo que nosotros tenemos es que Jesús nos llamó. Nos llamó a servir. Nos llamó a ser responsables. Nos llamó a dar un paso de fe. Nos llamó a no ser conformistas y a no quedarnos allí y no tener miedo. El miedo nos tranca, nos impide, nos paraliza y nos hace que nosotros veamos la grandeza de Dios que tenemos por delante. Hay una grandeza de Dios por delante que no la hemos podido ver. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el llamamiento santo. Dios nos llamó como santos que somos para que haga en nosotros una transformación, que nosotros podamos cambiar y demostrar a nuestra familia, a nuestros hijos, al vecino, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio y de todo aquel que conocemos, a demostrarle que hemos cambiado. Que ya yo no soy el mismo William, que ya yo no soy el mismo Pedro, que ya no soy el mismo José, sino que he cambiado, no que Dios me va a cambiar. Te metiste evangélico porque Dios te cambió. No. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para restaurar, para ayudar y para tal. El evangelio no es para hacerte lo que tú tienes que hacer. Eso lo tienes que hacer tú. Lo tuyo es una decisión de tomar ese evangelio en tus manos. El evangelio no es que una religión, voy y vengo para que me vean, porque ahora soy un santico, ahora soy un santurrón, porque soy evangélico. No. El evangelio, nosotros llamó Jesús al evangelio es para marcar la diferencia, para que nosotros, el mundo vea, nuestra familia vea, que si pudo cambiarme a mí, o sea, no es que Dios me cambió, que si yo pude cambiar con la ayuda del evangelio, con la ayuda de la palabra, con la ayuda, la asistencia de los martes, de inscribirme en el instituto, de estar enamorado de Dios, de estar con una pasión en las cosas de Dios, buscando a Dios, metiéndome en oración, en ayuno, en una forma equilibrada, en una forma balanceada. El mundo va a ver, el mundo anda viendo que nosotros, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Para ellos tomar lo bueno de nosotros, pero no que ellos vean en nosotros lo mismo de siempre, la misma maldad, el mismo William de siempre. No. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo nos escribió que si alguno de nosotros estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos una nueva criatura y debemos demostrarle eso al mundo, que los cambios en nuestras vidas fueron porque yo di un paso de fe, porque yo me atreví,
porque yo soy un valiente y un esforzado y tomé una decisión de calidad, una decisión de fe, porque todo esto del Evangelio es por la fe en Jesucristo. Es Jesucristo que nos salvó, es Jesucristo que nos hizo el llamamiento santo. Jesús nos llamó de las tinieblas a la luz. Y después que estés en la luz, ¿qué vas a hacer después que estés en la luz? ¿Vas a seguir en lo mismo? ¿Vas a cambiar? ¿O vienes aquí a la iglesia o al Evangelio para que te cambiemos, para que te ayudemos, para que te solucionemos los problemas? No. Todos nosotros venimos del mundo con problemas y con circunstancias. El Evangelio no es que me cambió porque es una religión más, porque el pastor vino y me ayudó, porque la gente de la iglesia sí son buenos, me ayudan con la ropa, me ayudan con los pasajes, me ayudan con todo. No. El Evangelio no es para eso. El Evangelio es para tomar una decisión de fe, para amar a Jesús, creer en Jesús y hacer la voluntad de Jesús. Porque el que nos salvó no fue el gobierno. Quien nos salva no es un hombre. Quien nos salva, nosotros predicamos el Evangelio y es un mandato de Dios. Pero nosotros no salvamos a nadie. Nosotros lo que hacemos es un trabajo encomendado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Somos vasos, instrumentos para no quedarnos conformados en la casa, en aire acondicionado, esperando allí. No. Del cielo no te va a caer la bendición. La fe es que tienes que dar un paso. Sal a buscar el paso, sal a buscar la bendición. La bendición está dentro de ti. Pero esa bendición quiere que Dios la comparta, que no seas egoísta, que vayas afuera y compartas esa bendición, demostrando con hechos que tú antes eras pobre y ahora no eres pobre, sino que ahora estás caminando a la riqueza, que ahora la gente está viendo la diferencia, que ya no eres el mismo de antes, que la gente vea en ti que tú ya no eres el mentiroso que eras antes. Que la gente nos vea como que alguien que ya como lo dice el apóstol Pablo, que lo que yo antes hacía ya no lo hago ya, para no ser tropiezo para los demás. Que si yo era esto, era aquí, allá, ya no lo soy, porque tomé la decisión de cambiar. No que le vamos a demostrar al mundo que el Evangelio me cambió, no. A nosotros vamos a demostrar al mundo que nosotros cambiamos por causa del amor a Dios, a Cristo, y por causa que Él que nos salvó, nos encomendó un trabajo. Y que todos estamos para tomar decisiones de fe y de dar pasos agigantados, de no quedarnos de brazos cruzados. Y que hay algo más que la salvación. Que no te quedes sentado allí en cuatro paredes o en tu casa, sino que tienes que activarte, tienes que buscar. El que busca encuentra, el que toca se le abre y el que pide se le dará. Pero que no vayas a ser un pedigüeño y estar tocando a las 12 del día la casa para que te den el almuerzo o estar pidiendo. No, vas a tocar es la puerta de la palabra de Dios del Evangelio. Vas a tocar y vas a pedirle a Dios a la manera como Él dice, que no sabemos pedir. Tenemos que aprender a pedir, pero a Dios, no a los hombres, porque los hombres no es nuestra fuente, el pastor no es nuestra fuente, los hermanos, los líderes, los ministros no son la fuente, la iglesia no es mi fuente es Dios, y es a Dios quien yo le voy a tocar la puerta, es a Dios que yo voy a pedirle. Yo no le voy a pedir al hermano porque el hermano tiene mucha plata y le voy a pedir, me lo voy a acercar. Hey, hermanito, ayúdame, estoy en esto. No. Si Dios toca a ese hermano que tiene plata ya es diferente, pero yo no voy a estar de pedigüeño. No nos llamó Dios para pedigüeño, ni estar pidiendo nada, ni estar buscando nada. Me hacía recordar el pastor ahora que estaba hablando y que él recordaba ayer de que el tiempo que tenemos todos nosotros, muchos acá tenemos mucho tiempo con el pastor, y él decía y pensaba de mí que desde que tenemos 21 años con él y nunca le llegamos al pastor a pedirle algo, a pedirle ayuda. Nunca. Y ahora menos, que se me abrieron los ojos al entendimiento y que entiendo de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. Que sé parado y estoy firme en la roca de Jesucristo. Que es Jesucristo la fuente. No son los hombres. No son los hombres. Hay una parábola que Jesucristo nos enseña ahí en Mateo 22:10. Vamos a leerla si nos da tiempo de Mateo 22. Donde Dios hace, Jesús enseña la parábola de un invitado a una boda. Mateo 22, capítulo 1, al 10. Dice así la palabra. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas, diciendo, ¿sabes lo que es una parábola? Una parábola es una narración de un suceso fingido
que se deduce por una verdad importante. Es una narración, una parábola. O sea, que Jesús enseñaba en parábola para que algunos no entendieran, porque no iban a entender. Sabía Jesús que no había todavía el nuevo nacimiento y que los que andaban con Jesús la entendían porque el Espíritu Santo estaba sobre Jesús y el Espíritu Santo les enseñaba y él se les podía revelar. Pero la parábola es esta: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo: decí a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Una comelona, hermano, como nos gusta a nosotros el evangelio. No fumamos, no bailamos pegados y no andamos pero comemos. Yo comemos. Uno que se pasa. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a una labranza y otros a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, la verdad, están preparadas para los que fueron convidados. No eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos, y llamad a las bodas, y a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Muchos son los invitados. Nos invitó Dios, no solamente a su iglesia. Nos invitó Dios a un reino santo. A entender que tenemos un llamamiento santo. Explica aquí en la parábola de que llamó, invitó, como cuando hacemos una fiesta invitamos a la gente. Y hoy en día vienen todos si es una fiesta. Pero allí explica en parábola que los invitó y no quisieron venir porque cada quien estaba en lo suyo. Uno estaba en las políticas, otros estaban en las pulgas, otros estaban vendiendo, ocupados en sus cosas. Porque, ¿sabe por qué? Porque cuando las cosas de Dios son para Dios, la gente no le toma interés, no le da importancia. Este rey invitó a todo el pueblo y ninguno quiso venir. Pues se puso furioso y dijo: bueno, como nadie viene, yo voy a invitar. Vaya, y lo que consigan por ahí se los traen. Y así sucedió. ¿Qué nos enseña Jesús con esta parábola? Hermano, miren, Jesús fue llamado para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Lo envió el Padre para salvarnos, para libertarnos. Y ustedes lo pueden ver ahí en Lucas capítulo 4, verso 18. También lo pueden ver en Isaías capítulo 61, cuando él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para predicar el año agradable, para predicar el Evangelio, para decirles al mundo que hay una esperanza, que no todo está perdido. Señor Jesús, que no todo está perdido, que hay una esperanza, que hay fe, que hay amor y que Dios nos quiere ayudar. Que para nosotros no hay posibilidad. Todo está terminado, se acabó. Una enfermedad terminal, una circunstancia que nosotros no le llamamos solución. Pero Dios nos llamó para entender esto, que hay respuesta para todo. Que hasta la muerte tiene solución. Que nada en este mundo, ninguna de las circunstancias que podamos atravesar, hermano, Dios no puede intervenir. Dios interviene, pero Dios anda buscando a un pueblo llamado, con un llamamiento santo, que sea escogido para servirle a Dios, a un reino que está esperando por nosotros. Jesús vino a lo suyo. ¿A qué? El pueblo de Israel, por años estaban esperando que había alguien que iba a ser enviado por Dios para salvar a Israel, al pueblo escogido. Israel es el pueblo escogido de Dios. ¿Cuántos creen que Israel es escogida de Dios? Bueno, y ustedes ven lo que pasó. Muchos fueron llamados,
Pero no todo el pueblo de Dios fue escogido. ¿Por qué? Porque andaban en lo suyo, andaban en sus creencias, en sus dogmas, en su doctrina, ocupados, no les interesaba, no entendían que el Dios del cielo bajó a la tierra a través de un hombre llamado Jesús. No entendieron, ni la familia de Jesús entendió que Jesús no solamente decían que era un profeta, que era el enviado de Dios, pero no creían en su corazón de que Él era el Hijo de Dios, que era Dios. Ni su propia familia. ¿Qué podían esperar los demás? Por eso que Él lo dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos andaban en lo suyo. Jesús escogió, llamó a 12. Llamó a 12 discípulos, los sacó de la pesca, los sacó de por allá, de impuestos, llamó a 12, los llamó, vengan acá, dejen eso y vengan conmigo. De esos 12 llamados, escogió, solamente Él lo dijo, solamente uno de los que me diste, papá, uno se perdió, y fue Judas Iscariote. Los 11 no se perdieron, porque los llamó Dios con un llamamiento santo y los escogió para un trabajo específico. Luego ustedes vieron cómo Jesús llamó al apóstol Pablo, y así sucesivamente, y así tú y yo fuimos llamados y escogidos por Dios para un llamamiento santo. No permitas que tu llamado, ahora tú estarás esperando ahí, pero bueno, Jesús nos dijo allí que hay un llamado ministerial. Una cosa es el llamado ministerial, una cosa es que lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, verso 11, que dice que él mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, maestros, evangelistas, profetas y pastores. Él mismo, Jesús, llamó a 5 trabajos específicos, pero eso es muy diferente al llamamiento santo. Todos nosotros tenemos un llamado, tenemos el llamado más importante de Dios, que es el llamamiento del ministerio de reconciliar al mundo para Cristo. No son los 5 ministerios, que el que dice Pablo, que el que anhela buen obispado, buena obra anhela, desea. Eso es de Dios, necesitamos anhelar eso. Pero lo primero, ¿cómo vamos a anhelar un buen obispado, hermanos, si no le predicamos a nuestra familia, a nuestros hermanos? No nos ganamos a nuestros hijos, no nos ganamos a nuestros padres, a nuestros hermanos. ¿Cómo vamos a anhelar un buen obispado? Tenemos que primero comenzar desde abajo. Se llamó Dios al ministerio de reconciliar a tu mamá para Cristo, de convertirlo. Mira, de nosotros somos 2 hermanos. Éramos 2 hermanos. 2 partieron con el Señor. Y le doy la gloria a Dios porque partieron con Cristo por el llamamiento santo que Dios nos hizo a mi esposa y a mí. Y le ministramos y le predicamos. Pero de los 12 quedaron 10. De los 10 hay 3 fuera del país. 2 por allá y 1 está en Caracas. Quedamos 7 aquí. De los 7, hay en el Evangelio que están firmes. Hay 3, 4, conmigo 4. Pero hay 3 que andan sorocho. Partió mi hermana hace 3 meses. Y de 3 meses para acá, todos los miércoles a las 5 de la tarde, yo me acerco por allá a la casa natal y ahí los reúno a esos 3 hermanos. Y los estoy allí discipulándolos. Allí batallando, resistiendo, perseverando, constancia, pase lo que pase, vea lo que vea, ahí estamos. Mi esposo y yo estamos haciendo un trabajo, porque tenemos que ganarnos nuestra familia. Primero nuestra familia, y después tenemos que hacer un trabajo general. Estamos evangelizando los jueves. Tenemos un equipo de evangelismo y estamos haciendo un trabajo. Pero al equipo de evangelismo le estamos orientando que tenemos que ganarnos nuestra familia. Si nosotros que somos los que salimos y no damos testimonio y no nos hemos ganado nuestra hermana, nuestro vecino, no nos hemos ganado el perro, el gato, hermanos, ¿qué vamos a estar ganando allá afuera? Tenemos el deber, la responsabilidad de Dios, que tenemos un llamamiento santo, que tenemos que buscar la habilidad, la astucia, la perseverancia, ser audaces, astutos con nuestra familia, con los vecinos, con los amigos, para ganárnoslos para Cristo. Porque es necesario, hermano, porque el tiempo está cerca de que viene Cristo por su iglesia. Y tenemos que acelerar el paso en cuanto a predicar el evangelio a los nuestros. Y que no quedarnos en la casa enconchados, como dicen por ahí. Tenemos que salir, tenemos que invitarlos, tenemos que sacrificarnos, como lo dijo el apóstol Pablo, sacrificios vivos. ¿Entiendes?
Pero tenemos que dar un paso. Tenemos un llamamiento santo, hermano. Tenemos el ministerio de reconciliar al mundo para Cristo. Nuestros compañeros de trabajo. Si somos empresarios, a nuestros trabajadores. Buscar la manera, la habilidad, astucia, hermano. Si el mundo es astuto, si el mundo es sagaz, ¿cómo nosotros que tenemos el Espíritu Santo no tenemos la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios, el poder de Dios, la fuerza y el temor de Dios para poder tener las habilidades para ganarnos a nuestra familia para Cristo, a los nuestros? ¿Cómo no hacerlo? ¿Qué impide? Entonces el problema soy yo. No son mi familia, no, que son duros, que son tercos, que son brujos, que hablan de esto. No, hermano, de ahí nos sacó Dios a todos nosotros. Todos nosotros venimos de allí. Duro es el que tenemos dentro y se llama Jesús. Duros no son los malacabezas, los borrachos, los drogadictos, los brujos, los que fuman tabaco, nuestra familia, hablando de nuestra familia y de nuestros amigos. No, duro es el que tenemos dentro de nosotros y se llama Jesús. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y más grande el que está con nosotros que lo que está en el mundo. Y que nosotros tenemos el poder, la autoridad de Cristo para hacer lo que tenemos que hacer y predicar el Evangelio. El Evangelio es lo más grande como nos enseña el pastor y así es, hermano. Yo he meditado en esto, el Evangelio no es por decirlo porque el pastor lo dice, no, yo lo he vivido, el Evangelio es lo más grande, es lo más hermoso, no es difícil, hermano. El Evangelio es fácil, el problema no es el Evangelio, el problema somos nosotros que lo hacemos difícil, que lo vemos de una manera, si es duro el Evangelio, la persecución, no, hermano, si persiguieron a muchos, a nosotros nos van a perseguir también, y eso no, si morimos para Cristo, porque ya nosotros estamos muertos. Vivimos para Dios, estamos muertos a este mundo y un día estábamos muertos en delito y pecado, pero hoy fuimos sacados de ahí y ahora resucitamos para vida eterna, ahora vivimos para el Señor. Entonces, tú que estás aquí, que viniste hoy, hermano, mire, queda poco tiempo queda. 2 guerras mundiales existieron en el mundo. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial duró 4 años. Luego la Segunda Guerra duró 6 años. Fueron 10 años de guerra mundial entre Alemania y todo el continente europeo. Y vieron cómo quedó devastado eso. 10 años de guerra. Pero el partido nazi nació en el año 20 y duró 25 años porque murió en el 45 cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. 25 años un partido nazi, de comunismo, de guerra y de maldad y de pecado y de incredulidad y de desobediencia, de todo lo malo que pudo haber. Y murieron muchos, no solamente fueron 6 millones de judíos, fueron millones de personas que murieron, yugoslavos, italianos, croatas, mucha gente murió en manos de este partido nazi. Nosotros hemos vivido 25 años de desgracia, por decirlo así. Pero hermano, mire, lo que sufrió esa gente, nosotros no lo hemos sufrido. Nosotros estamos en bendición. Si nos podemos comparar lo que vivió esa gente durante 25 años, con los 25 años que nosotros tenemos aquí llevándola, no es incomparable. Lo de nosotros es entender esto, que Dios está en Venezuela, que Dios no se ha ido de Venezuela, que Dios ama a Venezuela y que todos los que habitan en Venezuela, porque toda la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios. Nada de esta tierra, ni Venezuela, ni nada de la tierra del mundo le pertenece al hombre. El hombre no se puede adueñar, trata de adueñarse la tierra, como lo hizo Hitler. Hitler se quiso adueñar del mundo, pero ahí está la historia. Esto queda hoy en historia, pero la historia más importante es la que te voy a comentar, la historia de tu vida. Te ha llamado Dios, te llamó desde el vientre de tu madre, para que le sirviera, para que lo amara, pero no a la manera como nos enseñaron y como nosotros nos acostumbraron. Es para que haya un cambio radical. No te podemos cambiar, no te podemos decir, léete una cartilla lo que tienes que hacer. No, te podemos decir esto, hay esperanza, hay amor y hay una fe. Y eso lo da Jesús de Nazaret. Que Jesús de Nazaret nunca te olvidará, ni te ha dejado, ni te ha desamparado. Eres tú y soy yo que hemos desamparado a Jesús, que no amamos a Jesús, que no entendemos que Él nos ama tanto, Dios nos amó tanto que sacrificó a su Hijo por amor a nosotros. Jesús
es nuestra salvación, es nuestra salida, es nuestra esperanza. No importa lo que te esté pasando, no importa lo que has vivido por 25, por 50, por 30, no importa la edad, no importa dónde vienes, cómo estés ahorita, estás sin trabajo, tienes problemas legales, eso no importa. Hay una respuesta para todo. Y que, mire, si la muerte tiene solución, ¿cómo va a tener una solución un problema legal que tengas? O un problema familiar, o un enfermo, o una necesidad. No, hermano, eso tiene solución. No es que el Evangelio te lo va a solucionar, no. Te voy a hablar claro y raspado, el Evangelio no te va a solucionar eso. Pero el Evangelio te llama porque sin el Evangelio no somos nada. Porque el Evangelio es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Evangelio no es una dogma, no una doctrina, no es una religión más. El Evangelio es poder de Dios para restaurar, para salvar a aquel que necesita. ¿Y quién necesita? Toda Venezuela necesita a Cristo, necesita el Evangelio. El Evangelio es poder. Tú que estás aquí, viniste hoy, tienes un llamamiento santo. Y Dios te llamó para que tomes una decisión de fe, de calidad. Hoy es tu día. Hoy es un día de salvar tu vida. Estás a tiempo porque estás vivo. Porque muerto no puedes tomar una decisión de calidad como la que vas a tomar hoy. Esto es una decisión de fe, de calidad y voluntaria. Nadie te va a obligar a que tú te metas a esto. Esto no es un club. El Evangelio no es un club. El Evangelio no es, como les digo, una fanatismo, religión, extremidad. No, el Evangelio es poder, el Evangelio transforma a aquel que se deja transformar. El Evangelio cambia la vida de aquel que se deja cambiar. El Evangelio es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y ellos son unos caballeros. Ellos no van a pasar por encima de tu decisión. Tú estás así, no es por culpa de tus padres, no es por culpa del barrio donde naciste, no es por culpa de tu tío, de tu vecino, del gobierno, no es por culpa de cualquier cosa que tú puedas inventar y excusa que puedas tener. No, tú estás así es por ti mismo, y por lo que han hecho contigo, pero hay esperanza. Y hoy es el día de que haya transformación en tu vida. Y tú, mire, el tiempo no es de Dios. El tiempo es tuyo y mío. Y estamos en los últimos tiempos. Hoy es un día para meditar en esta palabra. Te ha llamado Dios para que le sirva, para que entregues tu vida sin mirar, sin excusa y sin poder trabar. No que voy a despedirme, no, es ya. Porque es por fe, y la fe es hoy, la fe no es mañana. Porque yo cuando estuve en el mundo, me predicaban el Evangelio por el frente, por el patio, en el negocio, por todos lados, y yo le decía, no, todavía no es mi tiempo. El tiempo no, después, para el año que viene. Y tanto fue la cosa y la perseverancia de la gente que me predicó, y pasaron cosas que no duré 2 meses, 3 meses en decirle, sí, necesito ayuda, Dios, ayúdame, Dios, necesito a Jesús en mi corazón, porque Jesús es mi salida. No es mi hermano, no es que me ayuden los abogados, no es que me ayuden el empresario, no es que me ayude la herencia, no es que voy a Colombia, no es que las remesas que me van a enviar o que me ayuden de allá, no, la fuente no es nada de eso, la fuente se llama Jesús de Nazaret, y hoy es un día de salvación. Y para todos aquellos que me miran por las redes, que escucharon, Dios te llamó a ti también. Dios nunca te ha desamparado. Dios sabe el problema que estás pasando. Si estás en problemas legales, si estás en problemas de circunstancias de un cáncer terminal, de alguna enfermedad o de cualquier necesidad que puedas tener, hoy es un día de salvación. Y abre tu corazón y voluntariamente toma una decisión de aceptar ese llamamiento santo. Porque muchos son los llamados. Dios te ha llamado desde el vientre de tu mamá y no habéis hecho caso. Hoy es un día que obedezca, porque Dios no quiere sacrificio sino obediencia. Obedece esta palabra y abre tu corazón a Cristo y recíbelo como tu Señor y suficiente Salvador. Y si estás allí escuchando, no tomes la decisión que vas a tomar. No vayas a hacer eso, porque hay vida eterna en esta palabra. Di conmigo esta oración y tú vas a ver que el cambio va a venir a tu vida. Que lo demás y lo que te rodea van a ver que tú no eres el mismo. Que tú vas a cambiar, que cambiaste y que estás cambiando. Di conmigo esta palabra, Señor Jesús. Y tú que estás aquí también, repite conmigo esta oración, porque hoy es un día de bendición. Digan conmigo esta oración, junto con los que están en las redes. Señor Jesús, yo necesito de tu ayuda. He ido a todos y he entendido que mi esperanza eres tú. Y te necesito. Ayúdame. Te recibo como mi Señor
suficiente Salvador. Y te doy gracias por darme la vida, por aceptarme como tu hijo. Hoy reconozco que he pecado contra el cielo, la tierra y la gente que me rodea. Pido perdón y acepto el perdón de Dios a través de la sangre de Cristo. Amén y amén. Si hiciste esta oración, estamos aquí en Nueva Vía, Maracaibo, Venezuela. Estamos para servirte en la avenida 17 con calle 90. Y si no estás muy cerca, si estás fuera o estás lejos de aquí, busca una iglesia y busca ayuda. Habla con el pastor, como un día me lo dijo una hermana. Busca un pastor cerca de tu casa y coméntale lo que te estás pasando, el sueño que tuviste. Y eso es lo que te encomiendo. Busca un pastor que esté consagrado o un líder. Busca una iglesia donde se predique el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El poder del Evangelio. Recuerda que es el poder del Evangelio. Que no es una doctrina, no es un nombre. Es el nombre de Jesús. No es un título, no es un nombre de una iglesia. No, es Jesús que habita en esa casa. Busca y congrégate. Busca ayuda. Aprende a leer la Biblia. Aprende a orar. Y congrégate. En el nombre de Jesús. Despido a la audiencia, a los que están escuchando. Y les bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Amén.